Habíamos comenzado en la reunión anterior a hablar sobre el tema de educación para el desarrollo sostenible y lo poco que había podido decir en ese momento hasta que se cortó el Zoom fue que el concepto de desarrollo... buen día, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. El concepto del Buenos desarrollo días. sostenible, Buen día. de hecho, surgió de la reunión de Río de 1992 y a partir de ese momento se configuraron distintos escenarios para poder avanzar en lo que significa un desarrollo teniendo en cuenta las propias limitaciones y los recursos naturales que el planeta dispone, haciendo un uso racional de esos recursos y, por supuesto, con la idea de que este desarrollo que hoy tenemos permita el desarrollo de las futuras generaciones, es decir, que lo que hoy podamos consumir desde recursos naturales, energía, etcétera, sea adecuado para que las futuras generaciones lo puedan desarrollar de forma similar o mejor. Estas cuestiones también tienen mucha vinculación con las cuestiones económicas. En definitiva, siempre se ha visto que el desarrollo sostenible desde un punto de vista ambiental, ecológico, estaba de alguna manera en contra de lo que es el desarrollo económico. Se han puesto, en definitiva, estos dos conceptos se han puesto como contrapuestos, cuando en realidad no lo son. La verdadera cuestión del desarrollo sostenible tiene que ver con un uso racional, no con el problema de que no avancemos desde un punto de vista científico o tecnológico, y ese uso racional de los recursos nos lleva también a una cuestión muy importante, que es cómo este paradigma de desarrollo sustentable se puede aplicar en términos educativos. De hecho, nosotros en la universidad donde yo soy vicerrector, tenemos un programa vinculado con esto y en particular un posgrado vinculado al desarrollo sustentable. ¿Qué hacemos desde la universidad con estos temas? Bueno, varias cuestiones de orden práctico, más allá de la formación teórica. Desde el punto de vista práctico, cuestiones como el uso racional de la energía. Nosotros hemos podido bajar el consumo de nuestra universidad un 30% con el solo hecho de tener lámparas, las lámparas LED, y que nos permiten bajar muchísimo el consumo. Hemos también, hace ya varios años, comenzado con la separación de los residuos a los efectos de poder separar aquello que son reciclables de los no reciclables. Tareas como el recupero, el reciclaje de papel, que para nuestra actividad tiene una importancia muy grande porque el consumo de papel en una universidad es muy alto. Entonces, estas posibilidades que hicimos en conjunto con la Municipalidad de Rosario, donde yo vivo, esta actividad conjunta se ha desarrollado en función del recupero de ese papel para otros fines, la separación de los residuos del bar de la misma universidad, por el cual pasan más de 1000 personas por día, y esto genera una cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos de gran magnitud. En fin, a los fines prácticos es esto que les digo. A los fines, desde el punto de vista teórico, es la formación del profesional. El profesional tiene que tener hoy en día una clara conciencia ambiental. Para nosotros es vital, digamos, que cualquiera sea la carrera donde el alumno transita, esa concepción ambiental esté impregnada, porque en su desarrollo profesional futuro, evidentemente tendrá que tener en cuenta cómo minimizar
los residuos, cómo minimizar el uso de energía, cómo hacer que no pase lo que ha pasado hasta hoy, ¿no? Es decir, donde consumimos mucho más recursos de lo que las posibilidades del planeta lo permiten. Por otro lado, en carrera de posgrado y vinculado a la cuestión ambiental, el cuidado del río. Nosotros tenemos el río Paraná aquí en nuestro pueblo, donde se consumen y se descartan innumerable cantidad de residuos plásticos. Todos los años hacemos una jornada en la cual se están recuperando 2 toneladas de residuos con solo hacer un recupero de 8 horas con alumnos de la universidad a nivel de lo que son las costas del lado de Rosario, del río Paraná, y en su gran mayoría son plásticos no reciclables, y en particular de algunas bebidas gaseosas, fundamentalmente de Coca-Cola. La cantidad de residuos que eso genera es inmenso, y en Rosario hay una planta de reciclaje donde los mandamos para poder hacer un recupero de aquello que es recuperable. Más. Para cerrar, un problema que se tiene todavía hoy es el concepto básico de lo que es desarrollo sustentable, ¿no? Hay quienes dicen que, digamos, lo que sea sustentable está en contra de lo que es la naturaleza intrínseca del desarrollo. Un desarrollo que desde el punto de vista capitalista, evidentemente, tiene que ver con más consumo. El más consumo genera mayor cantidad de residuos de todo tipo. Nuestra percepción al respecto es que los dos conceptos, economía y desarrollo sustentable, van de la mano, que se puede trabajar en forma conjunta, y lo que hay que hacer es promover el nivel de desarrollo, pero con una conciencia ambiental mucho mejor de la que hasta hoy se ha implementado en las universidades. Evidentemente, muchos que cursaron sus carreras de grado no lo tuvieron en su oportunidad, por eso es que hay posgrados que están vinculando este tema para que se perfeccione la formación de los profesionales. Nada más. Muchas gracias. Yo creo que podemos pasar entonces a la otra ponencia y después las discutimos en general, así tenemos más tiempo y no nos interrumpimos en la discusión. Entonces, bueno, Jaime, Abel, no sé quién comienza, a los 7 minutos les aviso para que vayan concretando el final. Sí, comienzo yo. Buenas tardes, o buenos días. Adelante, adelante, Abel. Bueno, el artículo que vamos a presentar se llama Ernst Georg Ober, precursor de la kinesiterapia en la Argentina. En realidad es un artículo para discutir cómo se hace una transferencia de ciencia y tecnología entre países que no son los países desarrollados, sino que no son los países centrales, sino los descentralizados. Y se eligió el ejemplo del doctor, en realidad es Ober, pero es una A con un circulito arriba, y sus descendientes de acá ya se llaman Aber, así que yo lo voy a llamar Aber. El doctor Aber, que es un sueco, nacido en el año 1823, muerto en el año 1906 y radicado en Argentina desde 1855. Es un hombre que nació en Estocolmo, en una familia burguesa bastante acomodada, el padre y sus hermanos eran funcionarios, y estudió de médico y se recibió en Uppsala con una tesis sobre el arsenicismo crónico. Ese año también se casó y tuvo posteriormente un hijo. Su mujer murió a los 2 años, justo cuando él se graduaba en el Instituto Karolinska de médico cirujano. Y comenzaba a publicar sus trabajos científicos, pero resulta que tuvo una incipiente tuberculosis y le aconsejaron huir del frío. Bueno, se vino al clima húmedo de Buenos Aires. Debió haber sido una tuberculosis muy leve, porque acá nunca tuvo problemas, ¿no? Y entonces se viene a Buenos Aires. Revalida su título en la UBA con una tesis que la tuvo que decir en latín, porque él todavía no sabía hablar bien castellano, y después se publicó en castellano. Y finalmente se dedica a la profesión y está en Buenos Aires durante 10 años ejerciendo como médico. Así conoce a una señorita Cobo Lavalle, Dolores Cobo Lavalle, que era su paciente,
y que después fue su novia y después fue su esposa, y de ahí sale la familia Haber-Cobo, que existe en la actualidad. El doctor Haber sobrevivió a la epidemia de fiebre amarilla. Él llevó a su gente afuera de Buenos Aires, a los alrededores, y se volvió a la capital y así trabajó denodadamente en este problema. Terminada la epidemia, esto le hizo tomar conciencia de que el sanitarismo era importante y tuvo varios cargos sanitarios que no los voy a mencionar por la brevedad del tiempo. En esos cargos sanitarios, entonces, él se destacó realmente como un buen sanitarista y después entró como miembro de la Academia Nacional de Medicina. Luego viajó de vuelta a Suecia, donde representó a nuestro congreso, a nuestro país en varios congresos internacionales. Entre 1874 y 75, la fecha es incierta, regresó a Buenos Aires. Y acá regresó sabiendo o teniendo idea de que podía iniciar un tratamiento de muchas enfermedades por medio de una gimnasia médica. Y así toma a un precursor de la gimnasia médica sueca, que era el doctor Sander, e inaugura acá un instituto con una serie de aparatos en los cuales hacía ejercicios. El instituto lo hizo en combinación con el doctor Ayerza. Eran aparatos a motor que hacían que los ejercicios siempre fueran iguales, y no como cuando los hace a veces un kinesiólogo, que un día tiene más fuerza y otro día está más cansado, y no puede hacer la misma fuerza con los pacientes como si fuera una máquina. Una larga lista de afecciones que van desde, voy a decir algunas, la manía, el insomnio, la ambliopía, la corea, la parálisis, la neuralgia, la histeria, la anemia, una enorme cantidad. Él decía que se curaban con esto y publica resultados que aparentemente eran exitosos. Alrededor del año 1890 hace una nueva estadía de 9 años en Suecia, y allí también sigue hablando de estos aparatos de gimnasia. Luego vuelve en 1899 a la Argentina, no se sabe bien cómo fue su actividad estos últimos años de su vida, y finalmente falleció en 1906. Esto sería para entender cuál es la biografía. Ahora el doctor Bortz va a hacer la discusión epistemológica de la transferencia de una tecnología como fue la gimnasia médica desde Suecia, que era un país en ese momento no central sino periférico, a la Argentina, que es evidentemente era otro país periférico. Bueno, lo mío ya está hecho. Muy bien. Le toca ahora a vos. Estamos, Jaime. Gracias, doctor Agüero, y muchas gracias por la invitación. Hola, Daniel. Hola, Celina. En realidad, lo que yo voy a hablar es la segunda parte de esta misma presentación que me presidió el doctor Agüero, y lo que quería, digamos, darle un marco epistemológico a esto, como dijo Abel, y tiene que ver con los estudios de lo que se llama ciencia descentrada, que es una categoría muy interesante de trabajo, perdón, es una categoría muy interesante de trabajo que tiene que ver con tratar de entender de manera modificada esas relaciones que se llaman habitualmente relaciones de centro-periferia, el intercambio científico y tecnológico, o la transmisión de conocimiento científico, y empezar a, que es ejemplificada clásicamente, por ejemplo, con por qué los médicos argentinos cuando se graduaban iban a Viena, o iban a París, o iban a Londres para hacer especializaciones, o a Berlín, donde Argentina era periferia y estos centros que acabo de nombrar eran centro. Esta nueva modalidad trata de entender qué es lo que pasa cuando de un sitio que no es centro, por ejemplo europeo, hay intercambio de trabajo con sitios que no era centro, como el caso argentino. Entonces, este es un caso modélico para esto, porque este es un sueco que se vino a Argentina por razones de salud, como dijo antes el doctor Agüero, pero que además tiene la característica de que el hombre va y viene entre Argentina y entre Suecia y Argentina. Es decir, no es un sueco que vino a Argentina y se quedó en Argentina, trayendo conocimientos suecos para ser aplicados en Argentina, sino que a lo largo del repaso de la historia biográfica y del estudio de los trabajos que él va aplicando con el tiempo, que es un poco lo que marcó Abel antes,
uno va viendo cómo conocimiento sueco se instala en Argentina cuando él viene y empieza su práctica profesional. Pero cuando él comienza a desarrollar práctica profesional en nuestro país, él retorna a Suecia y presenta en Suecia los trabajos de producto de su actividad clínica en Argentina. Entonces, acá el estudio que nosotros hicimos es un estudio comparado de trabajos que se publican entre Buenos Aires y Estocolmo. Y en algunos casos, el mismo trabajo está publicado en sueco y en castellano, y en algunos casos el trabajo en castellano tiene como pie de página una imprenta en Estocolmo. Es decir, él publica en español algo en Suecia que después aparentemente trae a la Argentina. Es decir, hay un proceso como de fertilización cruzada entre un centro que no es centro y otro centro que no es centro, en estos dos lugares donde él desarrolla su vida. Pudimos rastrear los trabajos que están en Suecia también, en cooperación con la gente del Instituto Karolinska. 2 minutos. Perfecto. En cooperación con la gente del Instituto Karolinska, pudimos rastrear los trabajos. Tuvimos acceso a los trabajos de él, lo quiero explicar rápidamente en honor del tiempo. Cuando él hacía, implementaba el tratamiento con estos aparatos que describió Abel antes, él hacía estudios cormométricos, o sea que hacía estudios de desviación de la columna basales en el momento del inicio del tratamiento y después a medida que se progresaba con el tratamiento. Y llevaba unos registros en papel semilogarítmico. Nosotros pudimos ver acá la publicación de esos registros en revistas médicas y en folletos de esos gráficos que él tenía. Y la gente del Instituto Karolinska encontró los originales, encontró una carpeta en la biblioteca del Karolinska con los originales de los trazados de puño y letra de este hombre Ober. Esto implica que él publicaba aquí y llevaba los originales a Suecia. Y en Suecia mostraba lo que estaba haciendo en Argentina. Le daba prestigio mostrar a sus colegas suecos lo que él estaba haciendo en Argentina. Entonces, es un proceso de fertilización cruzada donde nosotros, como argentinos, no somos solamente los receptores, somos también parte de los creadores de una ciencia que vuelve a Europa sobre fines del siglo XIX. En este sentido, es un fértil intercambio y es digamos, entre dos puntos descentrados, y es muy interesante el estudio. Tenemos muy poquito tiempo, me quedan 30 segundos. El trabajo, que luego se va a publicar, el trabajo completo, describe estos vaivenes en detalle. Si alguien quiere saber por qué él volvía a Suecia periódicamente, y eso es una cosa que no habíamos podido establecer, digamos, claramente, la gente del Karolinska encontró una carta donde él alude a que él dejó un hijo en Suecia. Cuando él se vino a Buenos Aires, dejó un hijo de su primer matrimonio en Estocolmo, así que aparentemente el retorno periódico a Suecia tenía que ver con ver nuevamente al hijo que había dejado. Acá tuvo en Argentina, no me acuerdo, el doctor Agüero tiene la precisión, creo que son 8 hijos, una cosa parecida. 7 hijos. ¿Mm? Es el tiempo mío, ya está, yo tengo un cronómetro acá, así que ya lo detengo. 5 minutos 12. Muy bien, muchísimas gracias. Yo lamento que hoy que nos salió tan bien, parece que no tenemos público, pero bueno, de cualquier manera quiero decirles que está la publicación para hacerse, la haremos lo antes posible, y todos los trabajos en forma completa se pueden publicar ahí en toda la extensión necesaria. Entonces, bueno, abrimos un poco la discusión o la charla entre nosotros. A mí me parece particularmente interesante un aspecto en común de los dos trabajos, y es que uno desde un aspecto histórico y el otro desde un aspecto más actual, están cuestionando el tipo de imagen que tenemos de la ciencia, de su desarrollo, porque esto que mencionaban Abel y Jaime, de un intercambio fuera del parámetro tradicional de centro-periferia, me hace acordar al sur-sur que se ha promovido en otros aspectos, sobre todo en economía, y el aspecto económico y el desarrollo, que es un tema muy importante también para el sur o para los países no centrales. De modo que ahí me parece que hay un punto muy interesante en las dos comunicaciones. Si ustedes quieren decir algo, la palabra está abierta.
A mí me interesó Bueno, mucho perdón, doctor No, Agüero. dale vos. No, doctor, no, usted primero, por favor. Hay Bueno. un signo para pedir la palabra, pero no importa. Como somos pocos, nos entendemos. Hay uno que es para levantar la manito así, pero no lo veo yo en mi máquina. No, yo no lo veo tampoco. Bueno, de todas maneras, somos muy poquitos. Yo quería, ya aprovechando ahora que tenemos un poquito más de tiempo, remarcar dos cosas que son muy, muy importantes en mi entender. Este intercambio en cuanto a gimnasia, tanto en patológica como en normales, entre Suecia y la Argentina, fue bastante productivo. En 1900 se recibe de médico Enrique Romero Brest, que es el creador de la gimnasia escolar en la Argentina. Él era también profesor de gimnasia. Y en su tesis, que es justamente sobre salud escolar y el ejercicio, él hace una comparación entre los distintos tipos de gimnasia que había en ese momento. Dice que había tres. La gimnasia francesa, que era con argollas y barras, entonces desarrollaba el tren anterior, era gente muy musculosa con piernas débiles. La gimnasia que era la deportiva, que era la inglesa, que él decía que bueno, pero que podía llegar a un exceso de sobreactuación, porque bueno, cuando uno está jugando al fútbol, está jugando al rugby o alguna cosa así, quiere ganar. Y entonces se sobreexige y puede llegar a ser más perjudicial que beneficiosa. Y la gimnasia sueca, que para él era la mejor. Sin embargo, él, adoptando la gimnasia sueca, la adapta y crea el sistema de gimnasia argentino. Los que somos viejos, nos acordamos que en la escuela primaria nuestra había siempre un mástil con un cesto arriba, con un cesto de acero. Nunca supimos para qué era, es por un juego que él había inventado y que lo habían puesto en todas las escuelas, pero en el tiempo de ñaupa, porque bueno, ya yo que soy viejo, hace 70 años no lo vi, ese juego. Pero existía un juego especial que es justamente inventado por un argentino para desarrollar el físico de los chicos. Y da la coincidencia de que el intercambio fue entre Suecia y la Argentina, la verdad. Uh-huh. Y en segundo lugar, lo que decía Celina, la importancia de la ciencia en los países periféricos. Hay algunos ejemplos que son muy, muy, muy importantes y muy vívidos. Cuando Carlos Alberto Alvarado vuelve, después de haber hecho la escuela de la Mariología en Italia, donde Mussolini, la lucha contra el paludismo era algo importante para él, y la Escuela de Medicina Tropical de Londres, trae todos los conocimientos de allá para aplicarlos en Jujuy. Y cuando se aplica en Jujuy, aparece más paludismo que antes. Entonces tiene que darse cuenta que algo pasa y empieza a estudiar al mosquito argentino, al Anopheles argentino. Y resulta que el mosquito argentino, al revés de lo que es en Europa el mosquito europeo, donde hay acequias limpias, se muere. Y en la Argentina, el mosquito argentino, donde hay acequias limpias, justamente hay un hongo que se llama Aerogiriae, del cual se alimenta, entonces se procrea. Así que acá hubo que hacer la cosa al revés, crear aspectos selváticos en los lugares donde había criaderos palúdicos para que no hubiera tanta, digamos, alimentación para las larvas de los mosquitos, y así la cosa empezó a andar. Esto no hubiera sido posible si no hubiera habido investigación en la Argentina misma y si los argentinos no hubiéramos tenido con un gran fundamento científico el valor de decir, bueno, miren señores, en Europa, en los países centrales esto es así, pero en nuestro país lamentablemente nos damos cuenta que es al revés. Y esto es la importancia de la investigación local. Gracias, Abel. ¿Algún otro comentario más? Sí, yo quería hacer uno respecto a, justamente, ya que ustedes han hablado de Suecia, he tenido oportunidad de ir hace un par de años y vinculado a la temática mía, he estado en escuelas de nivel medio de Estocolmo y de otros lugares, en Lund, y la verdad es que el desarrollo que ellos tienen actualmente
con la ciencia aplicada, vinculada a las cuestiones ambientales, a mí me ha sorprendido muchísimo. Y la comparación con nuestro país y el nivel nuestro actual de colegios es realmente una diferencia mayúscula, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas de nivel medio, cada grupo de alumnos, que están justamente identificados por grupos, tienen un lugar donde en estas plataformas virtuales actuales y en pizarras electrónicas, cada grupo va anotando cuánto es el consumo que ellos tienen de recursos, por ejemplo, agua, gas, electricidad, etc. Y al final del año, el grupo que tiene menor cantidad de consumo de recursos tiene un premio y sus alumnos son justamente premiados con un viaje, por ejemplo, a otro país. Es decir, no importa el premio, sino que lo que importa es el tema de cómo se forma conciencia desde el punto de vista ambiental en estos países escandinavos. En Dinamarca pasa exactamente lo mismo, en Copenhague. Digamos, la gente es formada desde sus orígenes en esta cuestión de evitar el derroche de recursos y, por supuesto, lo de protección planetaria, que hoy, con esta pandemia que estamos atravesando, uno escucha, ¿no?, algunos comentarios que realmente para mí son muy, muy poco afortunados, respecto a que gracias a que no estamos haciendo nada a nivel productivo, el medio ambiente ha mejorado la calidad del aire, ha mejorado la calidad de las aguas de los ríos, etc. El tema no es no hacer, sino hacer con un compromiso desde el punto de vista ambiental adecuado, que permita que podamos tener desarrollo con el menor impacto posible. En esos países, como los escandinavos, se enseña eso hoy y es bueno ir a verlo para tener una idea de cómo se podía extrapolar a nuestro país ese tipo de experiencia, que por supuesto hoy no lo hacemos. Gracias. Yo quisiera comentar con respecto al tema de tomar como ejemplos algunos países que no son centrales. Suecia sigue sin ser un país central, como podría ser otros de la Unión Europea, o Estados Unidos, o Japón. Una cosa que me parece importante es el alto nivel de rendimiento en el aprendizaje que se tiene en estos países, lo mismo que Finlandia. En las pruebas PISA dan resultados muy positivos y las universidades de estos países, no solamente medicina, a lo que se refirieron Abel y Jaime, sino en general, están mejor rankeadas que cualquiera de nuestras grandes universidades. Para poner un ejemplo, hace 40 o 50 años, la UBA estaba entre las 50 universidades más reconocidas del mundo. Hoy no está ni siquiera entre las 100 primeras. De modo que tal vez tengamos que revisar para todos estos casos de medio ambiente, de cómo trabajar en una pandemia, de cómo solucionar problemas endémicos sanitarios que son graves en nuestros países, tal vez tengamos que revisar y tomar otros modelos, porque indudablemente no estamos haciendo bien las cosas desde los comienzos de la educación. Daniel se refería al problema en las universidades. Yo creo que el problema de la falta de conciencia, no solo ambiental, sino de gastos, de no cuidarse, etcétera, comienza desde la escuela primaria, comienza incluso antes, desde el jardín de infantes. Y si esto no se atiende, me da la impresión de que después es tarde. En fin, no sé si alguien más quiere decir algo. Me parece que es sumamente interesante. Sí, adelante, Jaime. Sí, en relación un poco, reuniendo lo que dijo Abel, lo que dice Daniel, lo que acabas de decir vos, mientras estoy escuchando lo que están diciendo, y saludo a Ivo, que está detrás tuyo, que presumo que es Ivo, la persona que está detrás tuyo, que no lo habíamos saludado antes. Ivo los saluda a todos, está escuchando. Sí, sí. Estoy mirando documentos de Ober, y en relación con lo que se está diciendo en este momento, estoy viendo que un detalle que nosotros miramos es cómo se presenta él cuando publica los trabajos.
en particular cuando publica los trabajos en Suecia. Y él coloca en la tapa de sus trabajos como, digamos, su afiliación académica, como por ejemplo, profesor honorario de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y esto aparece miembro de la academia, etc. Es decir, frente a sus colegas de Estocolmo, el hecho de ser profesor de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Academia de Buenos Aires era un orgullo y era un prestigio. Eso es lo que quiero decir. ¿Está bien? Estoy mirando otro texto donde él está escribiendo con otros trabajos que él hizo en fisiología, en tuberculosis. Dice, este contiene la experiencia de los resultados de los más importantes de los 22 años de práctica en Buenos Aires. Es decir, él está diciendo permanentemente que lo que él hace en Buenos Aires tiene suficiente cantidad de prestigio como para poder ser presentado frente a colegas europeos. Esto era lo que se mostraba de la Universidad de Buenos Aires para el año 1889. Estoy mirando, tengo la precisión, digamos, así del texto. Un poco para reunir todo esto que estuvieron diciendo ustedes tres. Muchas gracias. Sí, a mí me parece que el tema de la formación es hoy muy importante y me parece también que estos casos de historia de la ciencia tienen que ser tomados como modelos, no como un cuentito para adornar a la cultura del universitario, del profesional, sino como una conciencia crítica de la situación en la que estamos. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? No, está bien. Bueno, entonces, si les parece, cerramos esta reunión. Espero que se haya grabado bien y de esta manera les puedo pasar el video y también lo podemos subir. Muchas gracias, buenos días.